Buenos días, mis hermanos. En esta clase vamos a dar una introducción a nuestra clase, nuestro curso sobre la historia de la Biblia. Y como quizás ya saben, la Biblia es el libro más publicado de todo el mundo. De hecho, tiene el premio de Guinness del libro más publicado en toda la historia. Según el premio, se han imprimido más de 5 billones de copias, como 5.000 millones de copias. Pero no siempre ha estado así. De hecho, casi todas esas Biblias fueron imprimidas en los últimos 200 años. Una mayoría de la historia del mundo ha vivido sin la Biblia, o por lo menos sin la Biblia completa. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? ¿Cómo llegamos a tener la plétora de Biblias y el nivel de acceso a la Biblia que tenemos? ¿Cómo debemos responder a esta realidad? Esas son algunas de las preguntas que queremos contestar en esta clase. Entender cómo algunos libros escritos por varios hombres distintos en la historia de Israel, en un pueblo pequeño en el Oriente Medio, ¿por qué esos libros llegaron a ser un libro que amamos, un libro que usamos cada día, un libro que obedecemos y creemos todo lo que dice? ¿Cómo eso pasó? ¿Y cómo llegó a ser en la forma en que la tenemos? Vamos a tratar de contestar esas preguntas en este curso. Esta clase busca proveer una introducción a la historia de la Biblia, incluyendo los temas de su origen, recepción como canon, su transmisión, traducción, su uso, etc. Y no vamos a poder cubrir todos los detalles, pero la meta es introducirnos para poder seguir estudiando y amando la palabra de Dios más. Entonces, como trata de introducirnos para llevarnos a ir más allá. Como las clases de introducción siempre tienen la meta de inducirnos o empujarnos hacia más estudio. A no quedarnos aquí, sino darnos una base firme para ir estudiando más. También nuestro entendimiento de la traducción y transmisión de la Biblia va a enfocarse en el mundo occidental y también en el idioma español, porque nosotros hablamos español. Hay mucha historia muy importante en otros lugares como África o China que podemos estudiar, pero no tenemos el espacio en este curso para estudiar todos los detalles en todo el mundo. Y por temas de tiempo tenemos que limitarnos a lo más relevante para nuestro contexto ministerial. Consideremos un poco más acerca del estado presente de la Biblia y comparemos eso con el resto de la historia del mundo. Ryan Reeves dice lo siguiente en su libro, Conoce cómo recibimos nuestra Biblia. Tal vez el cambio más importante en nuestra vida es nuestro acceso a la Biblia. Algunos de nosotros no tenemos una copia física de la Biblia, prefiriendo una aplicación o una versión online. La mayoría de nosotros tenemos varias Biblias físicas y al menos una aplicación de la Biblia, y las usamos todas. Personalmente, en mi biblioteca de Logos, yo hice una búsqueda para el tipo de recurso Biblia y me salieron más de 600 Biblias. Más de 600 Biblias o libros son Biblias completas o Biblias parciales. Puede ser como una forma del texto de la Septuaginta de un libro de Göttingen, que es solo un libro. Pero tengo más de 600 Biblias o porciones de la Biblia en más de 10 idiomas distintos: griegas, hebreas, arameas, cópticas, siriacas, latinas, chinas, francesa, portugueses, españoles e ingleses, entre otros idiomas también. Tenemos una plétora y una tesorería una riqueza de Biblias a nuestro alcance, y somos bendecidos como nunca en la historia del mundo. Hay más de 7.000 idiomas en el mundo, quizás hasta 7.400. Pero más de 600 idiomas tienen la Biblia completa. Y alrededor de 2.200 tienen por lo menos porciones de la Biblia. Hay 2.600
que están en el proceso de traducirse entre varios idiomas y tribus en el mundo. Pero aunque esto es maravilloso y algo que es diferente que todos los tiempos anteriores y que cualquier otro libro, todavía hay alrededor de 2000 idiomas que necesitan una traducción de la Biblia en su idioma. Hay más de 2000 idiomas que no tienen nada de la Biblia en su idioma. Y entre todos los grupos que no tienen la Biblia completa, constituyen 1.5 billones de personas, como todo el continente de África, que no tienen una Biblia completa. Quizás solo tienen el Nuevo Testamento, o solo tienen el Evangelio de Juan, o una porción de un libro. Y entre los 2000 idiomas que no tienen nada de la Biblia, componen 180 millones de personas que no tienen nada de la Biblia, como la mitad de los Estados Unidos. Entonces, pensando en eso, tenemos una riqueza, pero también todavía hay trabajo que hacer. Y debemos estar orando por ministerios como Wycliffe, los traductores bíblicos de Wycliffe, esos ministerios que están activos en ese ministerio de aprender nuevos idiomas, quizás inventar alfabetos o sistemas de escribir, enseñar al pueblo a escribir y leer, y también a traducir la Biblia a ese idioma. Es un trabajo muy grande para muchos de estos idiomas, porque no tienen alfabetos, no tienen un sistema de escribir. Y a veces lo que hacen es hacer traducen, pero hacen un audio Biblia, una Biblia que es en audio, para que los monolingües o los que no tienen la capacidad de leer pueden escuchar la Biblia. Y gracias a Dios esa obra está realizándose en muchos idiomas a lo largo del mundo. El estado presente de la Biblia es como ningún otro punto en la historia. Ni Cristo mismo tenía tanto acceso a la Biblia como hoy lo tenemos. Por los primeros 3000 años de la vida de algunos de esos libros y los primeros 1500 años de los otros del Nuevo Testamento, no había una copia imprimida de la Biblia. Todas las copias fueron hechas a mano en la piel de un animal o un tipo de documento compuesto de fibras del papiro o otro tipo de caña. Quizás algunas de esas copias fueron hechas en tablas de barro también, al principio. De hecho, más de la historia del mundo no ha tenido acceso a la Biblia que la parte que sí lo ha tenido. Más de la historia del mundo no ha tenido acceso a la Biblia que la parte que sí lo ha tenido. Desde el tiempo antes de la imprenta, tenemos alrededor de 30.000 manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Entre todas las versiones en el idioma original, tenemos más o menos 30.000. Y eso son muchos manuscritos en comparación con otros textos. Pero al entender la historia del texto, entendemos que había algunos puntos en la historia de esos textos cuando había grandes destrucciones del texto por persecución. En cuanto al Antiguo Testamento, esto ocurrió en 168 con la persecución de Antíoco Epifanías, el cuarto, como vemos en Primero de Macabeos, cuando vemos que él estaba quemando y destruyendo copias de la ley. En el Nuevo Testamento, en la gran persecución de Diocleciano, al principio del siglo IV, él también estaba quemando y destruyendo copias del Nuevo Testamento. Entonces, cuando analizamos eso y ver que tenemos todavía muchos manuscritos muy antiguos de esos libros, es un milagro que nosotros todavía tenemos los manuscritos que tenemos. Pero eso nos ayuda a darnos cuenta de que hay muchos manuscritos que no tenemos. Y también sabemos que los materiales usados en la producción de la Biblia no perduraban para siempre. Entonces, tenemos 30.000, pero había muchos que se perdieron por persecución o simplemente por tiempo. Entonces, demos una estimación generosa de
como 100,000 copias de la Biblia. Entonces, entre la inspiración y escrituración de la Biblia y la imprenta, tenemos alrededor de 100,000 copias de la Biblia. Y eso significa que 99.998% de las Biblias fueron producidas en los últimos 500 años. Y solo 0.002% fueron accesibles antes de la imprenta del siglo XV, después de Cristo. 1500 años después de Cristo. Pero eso no incluye las Biblias digitales, ni las porciones de las Biblias publicadas en varios idiomas nuevos cada día. Entonces, ese número es aún más si pensamos en Biblias digitales, porque casi todos tienen una Biblia descargada en su teléfono o una Biblia en audio en un podcast o una serie en YouTube o algo que están escuchando. Hay muchas otras formas también que tenemos hoy. Entonces eso es un milagro. Y no se puede sobreenfatizar la riqueza que tenemos en el nivel de acceso a la Biblia en nuestros días. Sin embargo, con tal gran acceso a la verdad, viene gran responsabilidad también. Al tener tanto acceso a la Biblia, debemos ser los creyentes más fieles, más obedientes, más santos, más puros, más humildes, más piadosos. Vamos a tener que rendir cuentas por este acceso que tenemos a la palabra de Dios, a tener la palabra de Dios en nuestros bolsillos en todos tiempos, a tener 3 Biblias en nuestros estantes en la casa o más. Eso significa que vamos a tener que rendir cuentas por cómo hemos creído y obedecido lo que dice. Y deberíamos humillarnos, arrepentirnos y rasgar nuestra ropa por cuánto nos falta. Y cuánto menospreciamos ese acceso y tomamos por sentado ese acceso a la Biblia. Y no pensamos en la realidad gloriosa que es tener una Biblia completa en nuestras manos. Y de hecho tener varias formas de la Biblia en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Eso es algo que la mayoría de los idiomas o muchos en la historia del mundo no han podido decir. Tener la Biblia completa en sus manos en su día. La Biblia en sí es un milagro. En todos los lugares a donde va, hace milagros. La Biblia en sí es un milagro. Al ser una comunicación de Dios mismo, pero también en la manera en que se ha preservado, es milagroso. Como hemos visto, la Biblia se ha preservado fiel por más de 3,000 años. En el caso de algunos de los libros, más de 2,000 años. También esta Biblia no se preservó como en un seguro con guardias por todo ese tiempo. Un equipo de hombres que tuvo la comisión de preservar y guardar esa Biblia, como en un templo o un lugar especial. Sino se preservó a través de persecución y también a pesar de muchos ataques y los intentos de Satanás de destruirla. Se preservó por expandirse y difundirse en casi todo el mundo. Y como hemos dicho, aunque hay mucho trabajo que falta hacer, y por eso debemos orar por esos ministerios, la Biblia se ha expandido en todo el mundo. La Biblia es accesible a la mayoría de la población. Y eso es increíble. Eso es algo que en ningún otro tiempo en el mundo se puede decir. En todas partes del mundo hay personas que crean y aman la Biblia. Y eso no puede decirse de ningún otro libro en la historia. A donde quiera que la Biblia vaya, tiene un gran impacto. Cambia vidas individuales y también cambia culturas completas. La evidencia de eso se puede ver en la cantidad de vidas cambiadas por el mensaje de la Biblia. Adictos a las drogas o alcohol, homicidas,
adúlteros, mentirosos, ladrones, criminales de todas clases han sido transformados por la palabra de Dios. ¿Cómo pasó con los tesalónicos, quienes recibieron la palabra de Dios? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? En el contexto, eso ocurrió cuando ellos recibieron la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. O también los corintios, cuando Pablo dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Eso es lo que eran antes. Eran todas esas cosas. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Qué glorioso esos hombres que eran adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, idólatras, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, ahora han sido lavados por el Evangelio de Cristo. Hay una historia que también demuestra esa idea, en que una vez un predicador fue invitado a un debate con un ateo. Cuando él recibió la invitación, él puso la condición de que el ateo tuvo que traer 10 personas que habían tenido su vida transformada por el ateísmo. Un adicto a las drogas que al convertirse en ateo dejó de ser adicto a las drogas. O otro tipo de pecador que se convirtió y cambió su vida. Y el predicador iba a traer más de 100 personas con una vida transformada por el cristianismo. Al momento del debate, el ateo no pudo producir una sola persona, quien había sido transformada por el ateísmo. Pero el predicador tenía más de 200 personas a su lado con vidas transformadas por el Evangelio. Y podemos pensar de muchas personas. En la historia de la iglesia, en nuestros propios días, en nuestra propia vida, podemos considerar el impacto y el poder de la Biblia en nuestra vida. Como Dios ha obrado milagrosamente a convertirnos y salvarnos de los pecados en que vivíamos antes. Por ejemplo, William Perkins, uno de los padres de los puritanos, tenía la fama de un borracho y una mala persona. Y una vez él estaba caminando por la ciudad y él escuchaba a una madre reprendiendo a su hijo, diciendo, si no te portas bien, te voy a dar a ese mal Perkins para tratarse con él. Entonces cuando él escuchó que su nombre era usado como un renombre en fama de maldad, se hirió en la conciencia y se dio cuenta de lo malo de su estado. Y Dios lo convirtió para ser una fuerza por el Evangelio y por el puritanismo. También en el tiempo del Imperio Romano, los cristianos se distinguían del mundo por su amor, entre otros, que nadie tenía como ellos. Pero ellos habían tenido su vida transformada por la palabra de Dios. Cuando las ciudades fueron destruidas por la plaga bubónica y todos los habitantes abandonaban a los muertos, pero los cristianos se quedaban para cuidar de los enfermos y arriesgarse la vida. De hecho, es de allí esos cristianos y otros que tenemos algunos de los primeros hospitales. Por su confianza en Dios, por su fe en la palabra de Dios, en su deseo de cuidar de otros, que era el producto de la Biblia, de la palabra de Dios en sus vidas. Ellos se arriesgaron la vida para cuidar de esos enfermos. Y ellos recibieron un renombre de
de personas distintas, que no eran como los otros, que no eran como incluso los familiares de esos enfermos, que los abandonaban. Pero ellos eran diferentes. Y eso era por causa de la palabra de Dios, el Evangelio. La Biblia también era uno de los primeros instrumentos para traer el alfabetismo a varios idiomas. Varios de los idiomas como el de Irlanda, a los indios nativos de América del Norte y varios otros lugares, incluso hasta hoy, sigue haciéndose. Que una civilización o un pueblo, una tribu, no tiene un alfabeto ni un sistema de escribir antes de la venida de la Biblia. Muchas veces cuando la Biblia viene, trae educación, trae mayor niveles de civilización, cambia relaciones interpersonales, entre tribus, entre personas, entre familias que tienen luchas por generaciones. Pero el Evangelio ha cambiado todas esas cosas con la venida de la Biblia. En la mayoría de los casos, cuando el alfabetismo viene a una sociedad, es a través de la palabra de Dios, de un misionero o alguien traduciendo la Biblia, trayendo la Biblia y enseñando al pueblo a leer para poder leer la Biblia. La Biblia también ha transformado culturas completas. A través de individuos va transformando un jefe de una tribu, se convierte y toda la cultura cambia. Algunos de los pueblos bárbaros del tiempo del Imperio Romano, cuando ellos se convirtieron al cristianismo, sus prácticas cambiaron completamente. Hay una historia interesante de una isla aislada que tenía un pueblo que antes era caníbales. Pero con la paciencia de los misioneros, varios de ellos dando su vida a los caníbales, fueron convertidos y dejaron varias de sus prácticas horrendas, como la prostitución o el canibalismo o varias otras prácticas horrendas. Sacrificio de hijos. Una vez un ateo visitó la isla y se estaba quejando de cómo esa cultura primitiva había sido destruida por el cristianismo y que era una gran pena. Muchos hoy en día piensan eso. Tengo un amigo en Indonesia que está activo en evangelizar un pueblo muy aislado y él tiene como esos periodistas que vienen y tratan de decir que los cristianos están destruyendo esas culturas y tenemos que preservar esas culturas. Pero él hace el punto, debemos preservar las culturas de como la prostitución o el matrimonio de niños o el sacrificio de hijos o cualquier de esas prácticas. Una vez un ateo visitó esa isla y cuando él estaba quejándose, el jefe escuchó de eso, se acercó al ateo y le dijo, ¿ves esa piedra ahí manchada con sangre? El ateo respondió, sí, lo veo. El jefe dijo, es allí donde antes quebrábamos las cabezas de los que nos visitaban para entonces comerlos. Y si la Biblia no nos hubiera venido, habríamos hecho lo mismo contigo. Entonces, así es, que la Biblia y la venida del Evangelio ha cambiado muchas culturas para dejar esas prácticas bárbaras y horrendas para llegar a una forma de civilización. No estoy hablando del comercialismo y el materialismo, sino una comunidad que tiene educación, que no practica esas cosas de prostitución de hijos o hijas, o la idolatría y el sacrificio de personas a esos ídolos. Y muchas otras prácticas no imaginables. Otra historia más cercana de nosotros es la historia de Jim Elliot y Nate Saint y sus compañeros. Ellos ministraban por muchos años a los indios Oka en el norte de Ecuador en los años 1950. Y era la Biblia, el poder del Evangelio, que les condujo
a arriesgarse la vida y de hecho morir como mártires por el Evangelio, cuando ellos llegaron y fueron matados por ese pueblo. También era el poder de la Biblia que condujo a sus esposas a regresar al mismo pueblo para seguir ministrando y trayendo el Evangelio a las mismas personas que habían matado a sus esposos. Y también era la Biblia que transformó la vida de esos hombres y trajo educación, salud y civilización a esa tribu. Era el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio, que transformó esas vidas y esa cultura. Que trajo medicina, trajo educación, trajo estructuras en la civilización. Y para resumir, la Biblia ha cambiado el mundo. Los principios económicos y la libertad de países como los Estados Unidos u otros países, incluso nuestro propio país, deben su realidad a la influencia de la Biblia. La estabilidad de Europa, el arte, la literatura, los avances en la tecnología, se deben en alguna manera a la Biblia. Temo mucho ver lo que el mundo pudo haber sido sin la presencia de la Biblia. La Biblia trae gracia especial a todas las almas que crean, pero también sirve como una gracia común para toda la sociedad en cuanto a salud, educación, el cambio de prácticos primitivos, etc. La Biblia claramente es el libro más importante del mundo y de la historia. Y cuando digo que es una gracia común, eso significa que el efecto que cristianos y que la Biblia tiene en una cultura es muy importante, muy grande. Y por mucho tiempo eran los cristianos que eran como los pioneros en la cultura, en los avances en la ciencia, en los avances en el arte, en los avances en la arquitectura, en los avances de la medicina, en varios de los ámbitos del mundo y estudio del mundo. Eran cristianos o creyentes en la Biblia o personas inspiradas por la Biblia que hacían esos avances. La Biblia ha hecho el mundo lo que es hoy en día. Y como dije, temo ver lo que el mundo puede ser en el rechazo moderno de la Biblia. Y estamos empezando a ver eso, cuando culturas como los Estados Unidos o Europa desecha la palabra de Dios y empieza a abandonar la Biblia. El Estado es un gran declive en prácticas. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay lugares donde la homosexualidad, pero también la pedofilia y muchas otras cosas están aumentando en su popularidad por un abandono de la palabra de Dios y su influencia en nuestra cultura. Y es una realidad muy triste. Al entender un poco la importancia de la Biblia para el mundo y el estado de la Biblia en nuestro mundo, y dándonos una introducción a esta clase, consideremos los objetivos que tenemos para este curso. ¿Qué queremos lograr como meta en esta clase? Y tengo cuatro metas. Queremos entender mejor la Biblia, en primer lugar. Esta clase tiene el objetivo más obvio de querer ayudarnos a entender el origen, naturaleza, contenido, importancia e historia de la Biblia. Queremos hacer la pregunta, ¿cómo llegaron estos libros a ser los libros que leo en mi teléfono o que tengo en varias formas, en varias versiones en mi biblioteca? Queremos empezar a entender el proceso que la Biblia vivió antes de llegar a ser lo que hoy es. Eso nos ayudará en una manera apologética a entender la transmisión del texto y la manera en que el canon se formó. Esas son las dos de las preguntas más importantes que hacen los críticos de la Biblia. ¿Cómo se formó el canon o cómo el texto se preservó y había errores o cambios en la transmisión? Usan esto para negar la autoridad de la Biblia o la confiabilidad de la Biblia. Pero queremos entender por qué tenemos los libros que tenemos y por qué los tenemos en la forma en que los tenemos. Y eso debe llevarnos a fortalecer nuestra confianza, en segundo lugar.
De esa manera queremos fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios y poder ayudar a los miembros de nuestra iglesia a tener la misma confianza. Esta clase tiene la meta de establecer nuestra confianza en la Biblia y ayudarnos a contestar preguntas claves acerca de la Biblia y su origen que quizás nuestros miembros en la iglesia van a tener. ¿Por qué ciertas Biblias no tienen ciertos versículos? ¿Por qué tenemos esos libros y no otros que los profesores en la escuela hablan de esos libros, del Evangelio de Tomás y el Evangelio de Filipo y el Evangelio de Pedro y esos libros, o los católicos hablan de los macabeos y esos libros? ¿Por qué no son parte de nuestra Biblia? Y en esa clase queremos contestar esas preguntas. En tercer lugar, queremos crecer nuestra apreciación, nuestra gratitud hacia la Biblia. Eso es algo que debe ser una respuesta a esa clase. ¿Cómo debemos responder a esa realidad de la Biblia en su historia y su forma presente? Debemos tener gratitud por tener acceso a la palabra de Dios. Al ver el origen, la autoridad de la Biblia y cómo se ha preservado para llegar a nosotros, a pesar de todas las amenazas y persecución de la Biblia, debe llevarnos a apreciar más las Escrituras. Por ejemplo, Pablo no tenía una Biblia completa y quizás solo poseía algunos de los libros de lo que hoy es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa versión quizás era muy cara y escrita a mano en la piel de un animal. Pero él apreciaba la palabra de Dios. Él mandaba a Timoteo y a las iglesias a mantenerse fieles a la palabra de Dios, especialmente en medio de los ataques en contra de la Biblia y de los falsos maestros. Él mismo, cuando estaba en la cárcel esperando su martirio, escribe a Timoteo y pide que le trajera algo en su visita. Y dice: cuando vengas, trae la carpa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. La mayoría de los comentaristas creen que por lo menos una de esas referencias, o los libros o los pergaminos, es una referencia a libros de las Escrituras. Aunque no podemos estar completamente seguros de los libros que tenía en cuenta, pero el punto es que Pablo apreciaba la palabra de Dios. Y estando en la cárcel, lo que él pide es que traiga los libros y los pergaminos para tener acceso a la palabra de Dios en la cárcel. Si Pablo, usando la pregunta hipotética que solemos hacer hoy, si Pablo estuviera aislado en una isla deshabitada, y si él solo pudiera tener un solo libro, él pediría una copia de las Escrituras. Él pediría una copia de las Escrituras en su biblioteca de uno. Hoy en día hay historias de cristianos en China y otros lugares que solo tienen páginas de la Biblia. No tienen una Biblia completa, ni un libro completo, sino solo unas páginas. Pero aman esas páginas, las lean todo el tiempo, las expliquen en sus cultos, las atesoran, las ven como las posesiones más valiosas de todas. Se ve como el tesoro que es, que muchas veces nosotros tomamos por sentado. La meta de esta clase es que al entender esa realidad, la realidad de muchos otros pueblos en el mundo, que apreciemos más la palabra de Dios que tenemos. Quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Por qué nuestra cultura? ¿Por qué nuestro idioma? Si hay todavía 2000 idiomas que no tienen nada de la Biblia en su idioma, ¿por qué el español? ¿Por qué el inglés? ¿Por qué nosotros en Ecuador llegamos a tener acceso a la Biblia? ¿Por qué tú y yo llegamos a tener acceso a la palabra de Dios? Eso debe llenarnos con humildad, reconociendo la soberanía, la providencia, la gracia de Dios. Esa pregunta debe llevarnos a apreciar la Biblia y la providencia de Dios. Debe llenarnos de gratitud y un deseo de meditar en y obedecer la palabra de Dios y también compartirla con otros. Porque todavía hay otros en nuestro país que no
conocen bien las Escrituras o no han tenido acceso a toda la palabra de Dios. Y hay otras culturas que no tienen nada de la Biblia y debemos por lo menos orar por esos ministerios activos en esa obra. Es una gracia tener la Biblia. Es una gracia que muchas veces no apreciamos como merece. Y debemos humillarnos, arrepentirnos y pedir perdón al Señor por eso. Porque vamos a tener que rendir cuentas por el nivel de acceso que tenemos a la palabra de Dios. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Y es muy triste pensar que hay muchos cristianos a lo largo de la historia que eran más santos, más piadosos, más listos para dar su vida por la fe que nosotros, aunque solo quizás tenían un solo libro de la Biblia y ni su propia copia, solo lo tenían por oírlo en el culto público. Eso nos lleva a la próxima meta de esa clase. Debemos usar esta clase para impulsarnos en nuestra obediencia, para conformar nuestras vidas y nuestra fe a la palabra de Dios. Al ver el origen y autoridad de la Biblia y ser llenos de una gratitud más madura por la palabra de Dios, la meta entonces es llevarnos a obedecer lo que Dios manda y creer lo que afirma. Una historia que nos da un ejemplo de eso se encuentra en 2 Crónicas 34, 14 a 19. Parece que por algún tiempo la ley de Dios se había perdido en el templo y no se leía ni se obedecía. Pero en el reinado de Josías se encontró en el templo cuando estaba preparando para renovar el templo. Estaba buscando el dinero, algunas ofrendas del templo para poder restaurar y renovar el templo. Encontraron el libro de la ley, porque es allí que se quedaba y se guardaba. Eso produjo arrepentimiento y un retorno a la obediencia. Produjo un avivamiento en la vida del rey y en la vida de Israel. Como dice el texto. Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Elías encontró el libro de la ley del Señor, dado por Moisés. Entonces Elías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Elías dio el libro de Safán, y Safán llevó el libro al rey y le dio muchas noticias, diciendo: todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en las manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey, diciendo: el sacerdote Elías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Cuando él escuchó las palabras de la ley y entendió tanto que les hacía falta de obedecer, de hacer en su práctica, en su cultura, que la idolatría todavía era una realidad, que había muchos que habían abandonado a la palabra de Dios, que estaban al punto de recibir el mismo peligro y las mismas amenazas de esa ley que Dios dijo muchos años antes. Él rasgó sus vestidos, se arrepintió en cenizas y se ciñó de cenizas y se arrepintió para poder poner por obra lo que estaba leyendo. Él, al ver un cuadro así, la Biblia estaba perdida por mucho tiempo. Pero una vez que se encuentra, el pueblo empieza a conformar su vida, su práctica, su cultura a ella. Eso debe ser nuestra respuesta también. En esta historia vemos una respuesta apropiada a la gloria de la palabra de Dios.
Cuando vemos la gloria de la Biblia y reconocemos todo lo que Dios ha hecho para poner la Biblia en nuestras manos, debemos responder con gratitud y obediencia. Es decir, no debemos simplemente decir, oh, gracias a Dios por ese gran regalo, como un tío que nos da calcetines para la Navidad. Oh, qué lindo ese regalo, y vamos a ponerlo en la bodega y olvidarnos de él. Sin embargo, debemos responder apropiadamente a su origen y autoridad divinos, con fe y obediencia. Al ver su origen divino, la confianza que podemos tener todavía en sus contenidos y su forma, y todo el proceso que ha vivido en esos 2000 años, debemos responder con obediencia y fe, sometiéndonos a ella como nuestra regla de fe y vida. Y esa es la meta de este curso, llevarnos a apreciar la palabra de Dios y creer y obedecerla mejor. En último lugar, consideremos el bosquejo de este curso. Este curso se divide en dos partes principales: la producción y recepción de la Biblia y la transmisión y traducción de la Biblia. En parte 1 vamos a considerar el origen de la Biblia, la escrituración de la Biblia, la composición de la Biblia y la naturaleza del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. También vamos a tomar una o dos clases para considerar el apócrifa, los libros apócrifos, para entenderla correctamente y para entender por qué no forma parte de nuestro canon, lo cual es importante en nuestro contexto que tiene tanto catolicismo romano. En la segunda parte vamos a ver más del rol de la Biblia en su transmisión y su traducción. Vamos a ver la Biblia en los padres de la iglesia medieval, la reforma y post-reforma, y terminar con la traducción de la Biblia al español. Antes de empezar la parte 1, vamos a tener otra clase de introducción en que vamos a ver la providencia de Dios en preparar el mundo para la Biblia. Vamos a hablar de la historia de la comunicación, de los idiomas y la escritura o el escribir, para entender qué Dios hacía antes de la Biblia y cómo Él preparó el mundo con las formas de escribir, el alfabeto, para poder producir la Biblia en una forma que se puede difundir en todo el mundo, se puede traducir en otros idiomas, se puede preservar por todos los tiempos y puede llegar a nosotros. Ese es un paso fundamental para entender la Biblia y cómo nos llegó a nosotros. Antes tenemos que entender cómo era posible tener un libro y una Biblia. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Gracias, mis hermanos, por su tiempo y su atención en esta clase. Espero que esa clase sea una bendición para nosotros y que aprendamos mucho de nuestra Biblia y que la apreciemos y valoremos más.